El océano, aquella vasta masa de agua interminable y recóndita. Dueña de características excepcionales. Rodeada de una incontable capa de misterios. Especies únicas por descubrir. Zonas por explorar. Enigmas sin solución. Nadie puede negar que este lugar, impactante y aterrador por sí mismo, alberga en toda su inmensidad, algo más que simple agua en su interior. No por nada, aún hasta el día de hoy, sigue causando incertidumbre a cualquiera que se lo pregunten. Y cómo no hacerlo, si es, y con mucha diferencia, la región menos explorada de todo el planeta Tierra. Es por todo esto y mucho más, que hoy he venido a desvelarles la gran mayoría de estos enigmas y misterios, sumergiéndonos en el iceberg del océano. Las estimaciones sobre la cantidad de especies marinas han sido uno de los principales ámbitos de investigación en los últimos tiempos. Esto, lejos de ser algo sin precedentes, se debe principalmente a que, según investigaciones, se ha calculado que la mayoría de las formas de vida evolucionaron inicialmente en hábitats marinos. Asimismo, dado a que la vida se originó en nuestros océanos hace unos 3.200 millones de años, muchísimo antes que llegara a la Tierra, siendo que ésta llegó hace poco más de 440 millones de años, significaría que alrededor del 86% de la historia evolutiva transcurrió bajo el agua. Se estima que por volumen, los océanos proporcionan alrededor del 90% del espacio vital del planeta. A la fecha, se han documentado más de 200.000 especies marinas, no obstante, se calcula que esa cifra es apenas poco más de 2/3 de toda la vida oceánica, siendo además que, investigaciones previas sugieren que el 90% de las especies sin descubrir, están en nuestros océanos. Claramente, esto no toma en cuenta los estudios que estiman que la cantidad de formas de vida en la Tierra oscila en 1 billón, pues conocer la cantidad exacta de microorganismos, no solo en las profundidades del océano, sino en todo el planeta en general, es algo imposible de asimilar, al menos en la actualidad. Sin embargo, esto solo alimenta el interés de imaginar cuántas maravillas inexploradas podría haber ocultas en lo más profundo de nuestros vastos mares y océanos. No hay nada más fundamental para la mayoría de seres vivos que la disponibilidad de oxígeno. Es por esto que ha nacido la preocupación de que el suministro de esta sustancia corre peligro, pero ¿es esto verdad? Lo cierto es que esta idea se ha transgiversado, y al contrario de lo que se piensa, el oxígeno que respiramos, al menos en su mayor parte, no proviene de la fotosíntesis de los océanos, como muchos nos quieren hacer pensar. Pero se debe tener cuidado y no se debe malinterpretar. Pues la afirmación de que los océanos producen cerca del 50% de oxígeno es cierta, empero, esto no quiere decir que esta cantidad sea proporcionada a la que respiramos. Verán, los océanos se mueven como de si de un círculo cerrado se tratara. Es decir, la mayor parte del oxígeno generado por la fotosíntesis en los océanos, es consumido directamente por los microbios y los animales que habitan en ellos, y de hecho, la producción neta de oxígeno en el océano es cercana a cero. Pero entonces, ¿de dónde lo obtenemos? Resulta que el oxígeno que está presente en la atmósfera, procede del denominado evento de la gran oxigenación, que ocurrió con el desarrollo de la fotosíntesis, gracias a la proliferación de billones de bacterias y plantas microscópicas del océano, hace millones de años, y es ese oxígeno el que continúa siendo el legado que encontramos en la atmósfera y el que mantiene nuestra respiración. Pero esta afirmación errónea no es única de los océanos, pues resulta que si bien a menudo se menciona que el Amazonas produce más de 1/4 parte del oxígeno de la Tierra, esta estadística está mal utilizada, pues en realidad se refiere a la renovación del oxígeno, siendo que al igual que los océanos, la contribución neta del ecosistema es casi nula. En palabras más simples, por cada lote de moléculas de dióxido de carbono que los árboles extraen del aire, expulsan una cantidad comparable de moléculas de oxígeno. Menciono esto y pido disculpas, pues cometí este error al realizar el iceberg anterior. Por lo tanto, el oxígeno que respiramos actualmente, proviene de su acumulación lenta en la atmósfera, respaldada por el entierro de materia orgánica durante escalas de cientos de millones de años, y no de la producción contemporánea de la biosfera terrestre o oceánica.
Por otro lado, y para finalizar, lo que sí supone un problema real para el ecosistema, es la pérdida de oxígeno de algunas zonas del océano, que se está agravando con el aumento de las temperaturas y la crisis climática, provocando que muchas especies marinas sean cada vez más desplazadas de las áreas oceánicas en expansión que se han quedado sin oxígeno. No es una sorpresa para nadie, que nuestro conocimiento del océano, especialmente sobre sus profundidades, es sumamente escaso. Tanto así, que si nos ponemos en un tema de comparación, podemos estar casi seguros que conocemos mucho más acerca del espacio. En un principio puede parecer irreal, pero una vez te informas, puedes entender el porqué de ello. Para empezar, se estima que aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está conformada por nuestros océanos, y, sin embargo, un 95% está completamente inexplorado por el hombre, y solo un aproximado del 0.05% ha sido cartografiado. Mientras tanto, gracias a la tecnología actual, los telescopios nos han permitido observar hasta 13.000 millones de años luz de distancia. A eso sumémosle que en toda la historia de la humanidad, han habido más personas que han pisado la Luna que las que han explorado la parte más profunda del océano. La explicación a esto, es sencilla, pero a la vez difícil de explicar. En resumidas cuentas, se debe a los altos costos que saldría explorarlo. Tengamos en cuenta que en las zonas más profundas del océano, la presión y la gravedad es equivalente a la de 50 aviones Jumbo, eso sin considerar el hecho de que a grandes profundidades no hay visibilidad en absoluto. La cosa ha llegado a tal punto, que al día de hoy, sale mucho más fácil y barato llevar una nave espacial, o incluso una sonda al espacio, que la exploración oceánica. Asimismo, y aunque explorar los océanos podría sernos de gran utilidad, no hay que dejarnos engañar, después de todo, la exploración espacial tiende a tener un punto de vista mirando hacia el futuro, y se considera, con mucha diferencia, la frontera final de la humanidad. Se ha sabido que la Tierra posee una gran cantidad de agua, no por nada aproximadamente el 71% de la superficie del planeta está constituida por nuestros océanos. Sin embargo, hasta hace no muchos años, diferentes estudios han descubierto una reserva de agua localizada en las profundidades de la superficie del planeta, entre la zona de transición del manto superior e inferior de la Tierra, atrapada en el interior de minerales, y cuya capacidad sería equivalente a 3 veces el volumen de todos los océanos de la Tierra. En particular, este hallazgo podría ayudar a saber de una vez la cantidad de agua que alberga el planeta, explicar el origen del agua en la Tierra, o incluso, podría ser de utilidad para comprender mejor la vida en nuestro planeta, siendo además que la evidencia da fuerza a la teoría que sugiere que los océanos brotaron gradualmente del interior de la Tierra primitiva. Como muchos sabrán, los delfines son considerados uno de los animales más inteligentes de los que tengamos conocimiento. Tanto así, que de acuerdo a estudios sobre mamíferos marinos, investigadores han reconocido que el delfín es uno de los animales más inteligentes del planeta, cuyos procesos cognitivos son muy parecidos a los del ser humano, por lo que se le ubica en el segundo lugar de inteligencia, solo por detrás de la del cerebro del hombre, que es más desarrollado por cuestiones evolutivas. Investigaciones han revelado que estos cetáceos presentan la capacidad de aprender, interactuar socialmente, empatizar con miembros de otras especies, resolver problemas complejos, y enseñar lo aprendido a otros de su misma especie. Asimismo, estudios han sugerido que gran parte de los cetáceos, entre ellos los delfines, poseen autoconciencia, y aunque no está bien definida científicamente, se cree que es el precursor de procesos más avanzados como el razonamiento metacognitivo. La Gran Barrera de Coral, situada en el noreste australiano, es un inmenso conjunto de sistemas de arrecifes con más de 2.300 kilómetros de longitud, por lo que no es de extrañar que esté considerada como la estructura individual más grande del mundo hecha por organismos vivos, además de ser la única que puede ser vista desde el espacio exterior. Dado a su vasta y compleja diversidad biológica, está considerada como patrimonio de la humanidad, además de formar parte de las 7 maravillas del mundo natural. Debido a su inmenso tamaño, resulta difícil delimitar la extensión exacta de la Gran Barrera de Coral, y dado a que tampoco se trata de una línea continua de arrecife, puesto que está formado por más de 2.900 arrecifes individuales y más de 900 islas, en un área de aproximadamente 344.400 kilómetros cuadrados. Además,
Estos arrecifes pueden aumentar de diámetro de 1 a 3 centímetros por año, y crecer verticalmente en cualquier lugar de 1 a 25 centímetros anualmente. Sin embargo, solo crecen por encima de los 150 metros de profundidad ya que requieren de luz solar, y tampoco pueden expandirse por encima del nivel del mar. Aunque no todo son buenas noticias. Según múltiples informes, este gigantesco conjunto de arrecifes se encuentra amenazado y está en peligro. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado en el año 2012, desde 1985, la Gran Barrera de Coral ha perdido más de la mitad de sus corales y 2/3 de la pérdida se produjeron a partir de 1998, siendo el cambio climático, entre otros factores, una de las mayores amenazas ambientales para la Gran Barrera de Coral. El océano toma la delantera, y con mucha amplitud, cuando se trata de la actividad volcánica del planeta. No por nada, se ha documentado que más del 80% de las actividades volcánicas de la Tierra ocurren en el océano, y el Pacífico Sur es famoso por tener la mayor concentración de volcanes activos. De hecho, se estima que existen más de 1 millón de volcanes bajo el agua, y que además, dado a que las erupciones submarinas que se producen ocurren con alta regularidad, se terminan formando nuevas masas de tierra, lo que proporciona un entorno de vida para las criaturas de las profundidades marinas. En el Golfo de Alaska, existe un raro accidente geográfico, donde aparentemente tanto el Océano Pacífico y el Atlántico, dos masas de agua de proporciones colosales, extrañamente no se mezclan, provocando un efecto que simula un choque o barrera natural entre ambos. No obstante, y aunque el fenómeno es parcialmente real, no se tardó en descubrirse que realmente el encuentro no se tratarían de océanos, sino de mares, más específicamente el Pacífico Norte y el Mar de Bering, ambos pertenecientes al Océano Pacífico. El responsable de este extraño fenómeno denominado como haloclina, es causado por los ETIs, remolinos generados por las corrientes y la convección oceánica, que producen zonas más ricas y afloramientos naturales de nutrientes en ciertas zonas, debido a la dinámica oceánica. En concreto, los remolinos junto a la costa de Alaska a menudo llevan consigo enormes cantidades de sedimentos glaciales, arrastrados por ríos como el Copper, el cual lleva consigo una gran cantidad de arcilla, que colorea y enturbia el agua. Sin embargo, al contrario de lo que se cuenta, el agua entre estos dos mares sí se mezcla, solo que no lo hace de manera inmediata, esto gracias a la diferencia de densidad, temperatura y salinidad, lo que provoca que ambas aguas se comporten como dos líquidos distintos, y tarden en que ambas se homogenicen y mezclen de manera natural. A unos 3.000 kilómetros de la costa este de Madagascar, en pleno Océano Índico, se encuentra una cadena de islas, la mayor de ellas conocida como Mauricio, la cual presenta una característica casi única en su tipo. Se trata de una ilusión óptica que da la sensación de ver cómo el agua blanquecina se cuela por las grutas y cae a los abismos del mar, como si se tratara de una cascada submarina. Este fenómeno es producido por los sedimentos de lodo, arcilla y arena, los cuales son arrastrados por las corrientes y caen al fondo haciendo parecer que se trata de agua. La Atlántida, es el nombre dado a una isla mítica de un tamaño similar a Europa, ubicada en el Océano Atlántico Norte, mencionada en una alegoría sobre la arrogancia de las naciones en las obras Timeo y Critías, pertenecientes a Platón. Según mencionan los escritos del filósofo, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules, la cual tuvo un gran poderío económico y militar, llegando a dominar Europa occidental y el norte de África, hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. Con ello, una catástrofe sin descripción sumergió la isla en el Océano Atlántico, siendo borrada por completo del mapa y de la historia. Las vagas indicaciones de Platón sobre el tiempo de los hechos y la supuesta ubicación de la isla dieron lugar a muchas especulaciones pseudocientíficas. Como consecuencia, la Atlántida se ha convertido en sinónimo de todas y cada una de las supuestas civilizaciones perdidas prehistóricas avanzadas, cuyo hundimiento está relacionado con alguna intervención sobrenatural o extraterrestre. Mas sin embargo, tras la aceptación de la deriva continental y la tectónica de placas, los científicos han rechazado por completo la supuesta existencia de esta isla, demostrando la imposibilidad de que exista un continente perdido en el pasado geológico reciente. No obstante, esto no ha detenido a que los conspiracionistas sigan creyendo firmemente en su existencia, y continúen en busca de su ubicación.
Conocidos como los círculos del fondo del océano, se tratan de una serie de círculos estampados de 2 metros de diámetro, vistos por primera vez en 1995, frente a la costa del sur de Japón. El misterio del origen de estos extraños patrones geométricos ondulantes, fue durante mucho tiempo un enigma, no obstante en el año 2011 se descubrió que era exactamente lo que lo causaba. Resulta que, el responsable de este extraño fenómeno se trataría de una especie de pez globo macho, los cuales usando solo sus aletas batientes se encargaban de realizar estos elaborados diseños para cortejar a las hembras. La Turritopsis dornii es una especie de medusa pequeña encontrada en todo el mundo, habitando en aguas templadas y tropicales, la cual presenta la particularidad de ser biológicamente inmortal. El ciclo de vida de esta comienza pareciéndose al de cualquier otra de su especie, como una larva flotando en el mar que se adhiere al fondo marino como pólipo, hasta llegar a su etapa de madurez. Este es el punto en el que la medusa inmortal se separa del resto de especies, y si por alguna circunstancia está expuesta a estrés ambiental, agresión física, está enferma o es vieja, puede volver al fondo del mar para reiniciar su ciclo como pólipo y formar una nueva colonia. Teóricamente, este proceso puede continuar indefinidamente, lo que hace que las medusas sean biológicamente inmortales, aunque es probable que la mayoría de estas sucumba a la depredación o a alguna enfermedad, sin tener la oportunidad de regresar a su primera etapa. Asimismo, la capacidad de la inmortalidad biológica sin una vida útil máxima, convierte a la Turritopsis dornii en un objetivo importante de la investigación biológica, farmacéutica y de envejecimiento básica. Las sirenas son criaturas marinas mitológicas, pertenecientes a las leyendas y al folclore de varias culturas históricas. Antiguamente se les describía como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, sin embargo, a partir de la Edad Media, adquirieron la apariencia de hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas, habitando en las profundidades. Aunque eso sí, en ambos casos, se les atribuía una irresistible voz melodiosa y seductora con la que atraían desesperadamente a los marineros. Por otra parte, dado a que las sirenas han sido un tema popular aún en la cultura actual, han habido innumerables informes de supuestos avistamientos, no obstante, no ha existido ninguna evidencia confiable de que estos seres mitológicos realmente habiten en las profundidades del océano o que siquiera existan. El megalodón es una especie extinta de tiburón caballa que vivió durante el Cenozoico desde hace aproximadamente 23 a 3.6 millones de años, considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Como el tiburón prefería aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución del nivel del mar y la pérdida resultante de áreas de crianza adecuadas, además de una lucha por el alimento, pudieron haber contribuido a su extinción. No obstante, a pesar de que no existe evidencia fehaciente, dado a que las profundidades marinas están todavía inexploradas, algunos científicos han llegado a especular de que este gigante animal pueda residir en lo más profundo del océano, basándose en el hecho de que, en estos lugares, se mantienen madrigueras de animales primigenios. No es un secreto que los pulpos, lejos de ser una simple especie marina, presentan comportamientos cognitivamente complejos, desde poder sentir dolor emocional, tomar decisiones propias, u otras habilidades que la mayoría de animales no sería capaz de lograr. Por ello, no es de extrañar que investigaciones hayan revelado que estos animales tengan la capacidad de soñar. Algo que hasta hace poco se desconocía, pues esta característica solo se atribuía a los mamíferos, las aves y algunos reptiles. Esto lo descubrieron investigadores brasileños, quienes se encontraban estudiando su comportamiento, y notaron cambios de color en el animal. En la investigación, los científicos determinaron que los pulpos atraviesan dos etapas de sueño alterno. La primera, que dura alrededor de 30 a 40 minutos, es conocida como sueño pasivo. En esta etapa, los pulpos permanecen en la misma posición durante largos periodos de tiempo, están muy pálidos, sus pupilas se cierran, y respiran regularmente de una manera muy tranquila. La segunda etapa fue catalogada como sueño activo, que en contraste, fue realmente breve, pues apenas dura de 1 a 2 minutos. Fue en esta fase que los pulpos cambiaban de color y textura en todo el cuerpo, así como movían los tentáculos, las ventosas y la cabeza en pequeños espasmos, como si persiguieran una presa.
Sin embargo, esto no se ha confirmado en su totalidad, pero de llegar a ser real que estos cefalópodos realmente sueñan, es poco probable que experimenten tramas simbólicas complejas como nosotros, aunque esto no deja de ser un descubrimiento que podría ayudarnos a comprender mejor la vida marina. Encontrado al sur del Océano Pacífico, a aproximadamente 2.600 kilómetros de la Antártida, se encuentra el que es conocido como el lugar más recóndito e inaccesible del planeta. Apodado como el Punto Nemo, está considerado como el polo de inaccesibilidad más remoto de la Tierra, siendo el lugar más alejado de todas las costas cercanas. Las coordenadas de este punto están en medio de la nada del océano, con una actividad biológica casi nula, siendo habitado por un reducido número de microorganismos, esto gracias a que su ubicación está dentro del giro del Pacífico Sur, lo que impide que los nutrientes puedan llegar al área al estar tan lejos de tierra firme. El punto además, está considerado como el cementerio de naves espaciales más grande del mundo, debido a su lejanía y aislamiento del resto del planeta. Se conoce como anomalía del mar Báltico, a una formación u objeto con la forma similar al de un champiñón achatado de aproximadamente 60 metros de diámetro. Fue detectada por rastreo sonar el 19 de junio de 2011, por el equipo sueco de buceo Ocean X, en algún lugar no revelado del fondo del mar Báltico, entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. La estructura, inusual por sí misma, de origen aparentemente no natural, fue un hallazgo único y sin precedentes, causando durante muchos años un aura de misterio, y como consecuencia, las posibles respuestas no tardaron en llegar. Una primera hipótesis sugiere que, el gigantesco objeto es realmente de procedencia geológica, o de algún yacimiento arqueológico, ya sea proveniente de una simple formación rocosa inusual, o de los restos de un meteorito. Mientras tanto, y como no podía faltar, existe la teoría que sugiere que dicho descubrimiento es de origen extraterrestre, más específicamente un OSNI, un objeto submarino no identificado. Sin embargo, dado a que la única imagen de sonda obtenida presenta muchas distorsiones, es muy difícil identificar y da papel a muchas interpretaciones. Pese a ello, desde al menos 2019, se tiene previsto una nueva investigación, que podría dar cátedra a la solución de esta anomalía. Como ya se ha mencionado, la diversidad de especies en los océanos es muchísimo mayor a la que hay en tierra firme. Esta regla no escrita, claramente no era una excepción hace millones de años, cuando los animales prehistóricos gobernaban el planeta. Sin embargo, tras el paso del tiempo, diferentes factores provocaron que la mayoría de especies se extinguieran, y solo gracias a los fósiles, al día de hoy, hemos podido descubrirlos. No obstante, existen algunos que han logrado sobrevivir a estos cambios tan intensos y a las extinciones masivas. Entre ellos tenemos al tiburón anguila, que habita desde al menos hace 140 millones de años, el tiburón duende desde por lo menos 118 millones de años, el celacanto desde hace 360 millones de años, y el Nautilus desde al menos 500 millones de años. Asimismo, debido a la dificultad que representa explorar las profundidades del fondo oceánico, es casi un hecho que muchos otros animales prehistóricos aparentemente extintos puedan aún seguir vivos. El Triángulo de las Bermudas, es una región geográfica con forma triangular, vagamente definida en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, donde se dice que varios aviones y embarcaciones desaparecieron en circunstancias desconocidas. La idea de que el área es especialmente propensa a las desapariciones surgió a mediados del siglo XX, por varios escritores que publicaron artículos acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Dadas las repercusiones, se han formulado diferentes hipótesis que han tratado de dar una explicación a este aparente fenómeno. La más conocida, se relaciona fuertemente con lo sobrenatural, culpando directamente a la tecnología sobrante del mítico continente perdido de la Atlántida, o planteando la hipótesis de que existe una fuerza anómala o un universo paralelo en la región que provoca una deformación del espacio-tiempo que absorbe los objetos a su alrededor, atribuyendo los hechos a los ovnis. Sin embargo, según explica el autor Larry Kusch, menciona que muchas
muchas de las afirmaciones o supuestas desapariciones sobre este área son exageradas, dudosas, no verificables, o que ya de plano nunca ocurrieron. De hecho, tras su investigación, terminó concluyendo que al contrario de lo que se pensaba, el número de barcos y aeronaves reportados como desaparecidos en el área, no fue significativamente mayor, proporcionalmente hablando, que en cualquier otra parte del océano. Las estructuras de Yonaguni son un conjunto de formaciones rocosas, sumergidas frente a las costas de la isla Yonaguni debajo del acantilado Arakawa-Bana, en Japón, descubiertas por pura casualidad alrededor de 1985 por un submarinista japonés. Desde su descubrimiento, ha existido el debate si estas estructuras son de origen natural, o si de lo contrario son artificiales y provenientes de una civilización antigua. Por un lado, según el geólogo Masaki Kimura, sostiene la idea que las formaciones fueron naturales en su momento, pero que en una época posterior fue modificada por una civilización de hace al menos 10 milenios, lo que la convertiría en una de las estructuras arquitectónicas más antiguas conocidas. De llegar a ser cierto esto, daría fuerza a las especulaciones, según las cuales, Yonaguni pudo ser un remanente de la civilización de Mu, un antiguo continente perdido. Asimismo, según Kimura, en su expedición logró identificar símbolos a lo largo de todas las formaciones, además de estructuras artificiales tales como una pirámide, castillos, caminos, monumentos y hasta un estadio. Mientras tanto, el geólogo Robert Schoch cree firmemente que estas formaciones son naturales, mencionando que las areniscas que componen las estructuras contienen numerosos planos de estratificación paralelos y bien definidos a lo largo de los cuales las capas se separan fácilmente. Con esto, el geólogo sugiere que los continuos terremotos y las corrientes marinas habrían dado origen a estas formaciones tan inusuales, mencionando a su vez que los supuestos símbolos identificados por Kimura son arañazos naturales en las rocas. Además, hace la observación de que en la costa noreste de la zona, se han encontrado formaciones regulares que resultan similares a las observadas en el monumento. A la fecha, el debate sobre el verdadero origen de las estructuras de Yonaguni aún continúa, sin embargo, como muchos opinan, la mejor manera de obtener una respuesta definitiva sobre sus orígenes es seguir retrocediendo y recolectando más evidencia. En la noche del 9 de julio de 1958, la bahía de Lituya, un tranquilo fiordo, localizada en el noreste del Golfo de Alaska, sufrió uno de los eventos naturales de proporciones más dramáticos de los que se recuerda. Un megatsunami de 1,720 pies se elevó sobre la bahía, después de que un terremoto de magnitud 7.9 en la escala Richter sacudiera toda la bahía. Se estima que en menos de 2 minutos, más de 30 millones de metros cúbicos de tierra y rocas del glaciar cayeron desde unos 900 metros de altura hacia el agua. El impacto hizo que se levantara una gigantesca columna de agua de 520 metros de altura aproximadamente, avanzando a la entrada de la bahía con una velocidad cercana a los 200 km por hora, que terminaron formando la ola más grande de la historia reciente de la que se tiene registro. La isla Bermeja es una isla fantasma, localizada a más de 100 kilómetros frente a la costa norte de la península de Yucatán, según se señala en diversos mapas y documentos históricos desde al menos el año 1539. A pesar de que notables cartógrafos españoles del siglo XVI la ubicaron con cierta precisión en relación con las islas vecinas, investigaciones contemporáneas ya oficializadas han demostrado palmariamente que la isla en cuestión no existió, y que se ha tratado simplemente de un error cartográfico que se mantuvo indebidamente a lo largo de varios siglos. El interés en la isla surgió a fines de 2008, impulsado por el hecho de que, si existiera tal isla, sería importante para determinar los límites de los derechos de explotación de petróleo de México y Estados Unidos en el Golfo de México. Las explicaciones de su aparente desaparición incluyen una observación errónea de los primeros cartógrafos, cambios en la geografía del fondo del océano, aumento del nivel del mar, y teorías de conspiración que afirman que la Agencia Central de Inteligencia destruyó la isla para expandir la zona económica asignada a los Estados Unidos. En una expedición realizada en las Islas del Canal en el año 2016, se filmó e identificó a 1.5 kilómetros de profundidad, a una extraña especie u objeto no identificado, casi luminiscente, con la forma de un orbe de color púrpura.
En un principio, la tripulación encargada pensó que había encontrado una variante de la babosa de mar, hasta que una extensa investigación realizada por un equipo de la Universidad de Harvard, descubrió que la criatura es probablemente una nueva especie de caracol, aunque esto sigue sin confirmarse. Los barcos fantasma son embarcaciones sin tripulación viva a bordo, que pueden ser un navío fantasmal, o un objeto físico abandonado encontrado a la deriva. La mayoría, especialmente los que presentan un origen más fantasioso o paranormal, han formado parte de diferentes folclores y leyendas a través de la historia. Entre los más conocidos están el holandés errante, un barco fantasma parte de una leyenda, que supuestamente nunca es capaz de hacer puerto, pero condenado a navegar los 7 mares para siempre. El caleuche, otro mito de un supuesto barco fantasma, que, según el folclore local y la mitología chilota, por la noche surca los mares alrededor de la isla de Chiloé en Chile. O, yéndonos a temas más realistas, está el Mary Celeste, un bergantín mercante que quedó abandonado en circunstancias desconocidas, encontrado navegando la deriva en el Océano Atlántico. El castillo de Loki, nombre dado en honor al dios de la mitología nórdica, es un campo de 5 fuentes hidrotermales situadas entre Noruega y Groenlandia, a más de 2.352 metros de profundidad. Este conjunto de formaciones geológicas situadas en suelo volcánico, descubiertas en 2008, compuestas por fumaralas en su mayoría de color negro, han significado un gran valor científico y geológico, puesto que es hogar de una gran cantidad de vida marina habitando entre sus grandes fuentes termales y que aún permanecen sin estudiar a profundidad. Además, en su interior, habitan una serie de microorganismos primitivos que probablemente fueron de los primeros puntos donde se diera el origen de la vida en el planeta. El Camino de Bimini, a veces llamado Muro de Bimini, es una serie de formaciones rocosas submarinas, situadas cerca de la isla de Bimini, en las Bahamas, a una profundidad de 10 metros. El camino consiste en una característica lineal de noreste a suroeste de 0.8 kilómetros de largo, compuesta de bloques de piedra caliza aproximadamente rectangulares. La naturaleza altamente redondeada de los bloques que lo forman, indica que un espesor significativo de su superficie original ha sido eliminado por procesos biológicos, físicos y químicos. Los geólogos y antropólogos que han estudiado personalmente estas formaciones, han llegado a la conclusión de que se tratan de rocas de playa unidas de forma natural, siendo una secuencia de eventos probablemente los responsables de la creación de estos pavimentos. No obstante, como resultado de la disposición y las formas inusuales de las piedras, algunos están convencidos que las formaciones son los restos de un antiguo camino, un muro o alguna otra característica construida deliberadamente. El ningen es un supuesto críptido marino que habita en las aguas heladas y profundas de las zonas circumpolares de los océanos Antártico, Pacífico y Atlántico, de donde emergen generalmente por la noche. Según los avistamientos de marineros, se le describe como una criatura de tamaño descomunal de aproximadamente 30 metros de largo. Presenta una piel blanca pálida parecida a una ballena, su forma se asemeja vagamente a la cabeza de una beluga, y con el torso y apéndices semejante a la de un ser humanoide, aunque cabe mencionar que en algunas versiones se lo describe con cola de sirena. Muchos observadores también han informado que estos animales no tienen rasgos faciales distintivos, a excepción de 2 ojos enormes y una hendidura en forma de boca. La historia de la leyenda de este críptido comenzó en el foro japonés 2chan, con un comentarista que aseguraba ser un trabajador para un buque de investigación de ballenas, quien explicó cómo fue su encuentro junto al de otros investigadores con la criatura, aunque no aportó ningún tipo de prueba, ya que según sus propias palabras, la investigación seguía en curso. Desde ese momento, y a pesar de que la fiabilidad de esta anécdota era nula, empezaron a aparecer supuestos testimonios, fotos y vídeos de avistamientos de la criatura, casi todos provenientes del país del sol naciente. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico Occidental a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, es una depresión del fondo marino con forma de media luna, considerada el área más profunda de los océanos de la Tierra, con una profundidad máxima conocida de casi 11.000 metros, en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger. En comparación, si el monte Everest con 8.849 metros de altura, reposara sobre este punto, su cima estaría todavía a más de 2.000 metros bajo el agua.
Las profundidades de la fosa de las Marianas fueron exploradas por primera vez en 1875 por el barco británico HMS Challenger, como parte del primer crucero oceanográfico mundial. Debido a su extrema profundidad, la fosa de las Marianas está envuelta en una oscuridad perpetua, cuya temperatura es de unos pocos grados por encima del punto de congelación, sin mencionar que la presión del agua en el fondo de la zanja es tan aplastante como 8 toneladas por pulgada cuadrada, o alrededor de 1000 veces la presión atmosférica estándar del nivel del mar. Esto hizo dudar a los biólogos si la vida podría existir bajo condiciones tan extremas. Sin embargo, en inmersiones posteriores se despejó esta duda, aunque aún al día de hoy, los científicos saben muy poco sobre los tipos de organismos que residen allí. El bloop fue un sonido subacuático de alta amplitud y frecuencia ultra baja, detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. La fuente del sonido se trianguló aproximadamente a un punto remoto en el Océano Pacífico Sur al oeste del extremo sur de América del Sur, y el conjunto de hidrófonos autónomos del Océano Pacífico Ecuatorial detectó el sonido varias veces. Si bien el perfil de audio de bloop se parece al de una criatura viva, la fuente era un misterio porque era diferente de los sonidos conocidos, además de que era varias veces más fuerte que el animal más ruidoso registrado, lo cual indirectamente sugería que de tratarse de un animal marino, este debería presentar proporciones colosales. No obstante, más tarde en 2012, las especulaciones ya mencionadas fueron desechadas, y el sonido fue atribuido al de un gran terremoto de hielo, esto dado a que se encontró que numerosos terremotos de hielo comparten espectrogramas similares. Las minas marinas son un dispositivo explosivo autónomo utilizadas en las guerras, las cuales se depositan en el mar y se dejan esperar hasta que se activen por la aproximación, con el propósito de dañar o destruir navíos enemigos, véase embarcaciones de superficie o submarinos, para impedir el paso por una zona determinada. Se tiene conocimiento que en la Segunda Guerra Mundial, se colocaron entre 600.000 y 1 millón de minas marinas, y que pese a los esfuerzos de las fuerzas militares, todavía existen fragmentos de algunos campos, dado a que son demasiado extensos y caros de limpiar. Asimismo, sin minimizar todas las pérdidas humanas y materiales ocasionadas con ellas, la detonación de las minas, han acabado con la vida de innumerables criaturas marinas que poblaban los mares, y con ello una infinidad de importantes ecosistemas en el planeta. La antena de El Tanin es el nombre dado a un misterioso artefacto localizado en el fondo del mar de la gélida costa de la Antártida, fotografiado por pura casualidad por el barco de investigación oceanográfica antártica de El Tanin, en 1964. Desde su descubrimiento, se generó mucha polémica y debate, más que nada debido a su estructura similar a una antena regular y su posición vertical en el fondo marino a una profundidad de 3.904 metros. Algunos conspiranoicos y ufólogos han sugerido que podría tratarse de un artefacto procedente de una civilización antigua de gran desarrollo tecnológico ya desaparecida, o que fue traída a la Tierra por los extraterrestres. No obstante, la teoría con más aceptación fue dada por investigadores en el año 2003, quienes la identificaron como un ejemplar de una esponja. Sin embargo, dada su forma extremadamente simétrica, algunos científicos han descartado esta idea, por lo que aún sigue siendo un misterio en toda regla. Las olas gigantes, también denominadas olas monstruo, son todas aquellas olas superficiales inusualmente grandes para el estado del mar dado, cuya altura es al menos el doble de alta que las olas recientes que la rodean. Son impredecibles, pues pueden surgir repentinamente y desaparecer rápidamente de un mar tormentoso, pero también pueden surgir de la nada en climas despejados, además de que su origen no parece tener una sola causa distintiva. Consideradas hasta 1995 nada más que un mito contado por marineros de todo el mundo, sobre supuestas olas monstruosas de más de 30 metros de altura capaces de arrasar con cualquier embarcación, además de ser refutadas en su momento por los científicos, quienes negaban tales relatos, asegurando que los modelos matemáticos indicaban que las olas mayores de 15 metros de altura eran eventos tan raros como para producirse una vez cada 10.000 años. No obstante, imágenes de satélites han demostrado que estas olas
gigantescas, lejos de ser una simple leyenda, no son solo reales, sino que además, son mucho más comunes de lo que se pensaba. Estos fenómenos, especialmente las olas que superan los 30 metros, han representado un extremo peligro, incluso para los grandes barcos y transatlánticos. Dado a esto, las olas monstruo han sido objeto de estudio, mas sin embargo y por desgracia, los motivos de su aparición siguen sin estar claros en lo absoluto. El kraken es una enorme y colosal criatura marina, perteneciente a la mitología nórdica, descrita comúnmente como un tipo de pulpo, calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades del océano, ataca barcos y devora a los marineros. Esta criatura se mantuvo en el imaginario colectivo de los marineros durante siglos, mas sin embargo no sería hasta tiempos contemporáneos, cuando se descubrió que este críptido marino podría ser perfectamente real. Al parecer, todo apunta a que la leyenda del kraken puede haberse originado, al menos en cierta parte, a partir de avistamientos de calamares gigantes reales, capaces de crecer entre 13 y 15 metros. En su momento, esto se supo debido a que se descubrió que algunos cachalotes presentaban marcas en su piel, que apuntaban a haber sido provocadas por este gigantesco molusco, siendo además que se han encontrado restos de aparentes calamares gigantes que anteriormente fueron devorados. Sin embargo, no existe ningún registro de calamares gigantes atacando embarcaciones, es más, a pesar de su gigantesco tamaño, es considerado como una de las especies marinas más difíciles de captar, más que nada por la dificultad que es sumergir un dispositivo más allá de la zona crepuscular del océano, tanto así que a la fecha este gigante animal marino solo ha podido ser captado en video en escasas ocasiones. El Triángulo del Dragón, es un área del Océano Pacífico situada al sur de Tokio, en Japón. El también llamado Mar del Diablo, a veces se considera un lugar paranormal, siendo una región donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias misteriosas, muy similar al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, al igual que este último, el Triángulo del Dragón ha sido criticado y desacreditado, y actualmente los japoneses no consideran que este área sea más misteriosa o peligrosa que otras aguas costeras del país. El cadáver de Suiyomaru, fueron los restos de una criatura no identificada, capturado por el arrastrero japonés del mismo nombre, frente a las costas de Nueva Zelanda en 1977. Según se menciona, la criatura tenía un cuello de más de 1 metro de largo, 4 grandes aletas rojizas, una cola de unos 2 metros de largo, carecía de una aleta dorsal, no le quedaban órganos internos, pero la carne y la grasa estaban algo intactas. Por un tiempo, el inusual hallazgo del cadáver llevó a diferentes propuestas sobre su origen, desde que se trataba de un remanente de una serpiente marina prehistórica, o un plesiosaurio. Sin embargo, y aunque muchos científicos insistieron en que no era ni un pez, una ballena ni ningún otro mamífero, los análisis posteriores han indicado que eran los restos de un tiburón peregrino, comparando el número de conjuntos de aminoácidos en el tejido muscular. Una fuente hidrotermal, es una fisura en el lecho marino que se produce en la superficie de la Tierra, y por la cual emerge agua de mar caliente o geotermal rica en minerales, encontrada comúnmente cerca de lugares volcánicamente activos, áreas donde las placas tectónicas se están separando en las dorsales y cuencas oceánicas. Además, al ubicarse en zonas profundas, la luz no está presente, sin mencionar el bajo contenido de oxígeno y la alta presión que existe. Esto en un principio hacen parecer a las fuentes hidrotermales como lugares poco probables para la vida. Sin embargo, estudios recientes han demostrado todo lo contrario. De hecho, se ha planteado la hipótesis de que los respiraderos hidrotermales han sido un factor importante para iniciar el origen de la vida primitiva y la supervivencia de la misma. Los científicos sospechan que los respiraderos calientes profundos como estos podrían haber sembrado la vida en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, pues se sabe que algunas fuentes hidrotermales liberan fluidos alcalinos, que podrían suministrar la energía necesaria para construir moléculas orgánicas complejas.
En febrero de 2001, trabajadores petroleros de ExxonMobil, mientras probaban su equipo en lo profundo de las aguas del Golfo de México, descubrieron de pura casualidad a 800 metros de profundidad, los restos de un naufragio de más de 200 años de antigüedad. El naufragio fue de interés inmediato para los investigadores, quienes realizaron excursiones preliminares con sumergibles robóticos, las cuales mostraban que el barco estaba sorprendentemente intacto y que era de por lo menos el siglo XIX. Más tarde se hicieron esfuerzos para tratar de acercarse a los restos del naufragio y ver si podían intentar recuperar algún artefacto de él, y fue aquí cuando los científicos comenzaban a encontrarse con una serie de percances y sucesos extraños. El submarino de exploración tuvo graves fallas desde que se apagaran los monitores de vídeo cada vez que encendían los propulsores, se rompiera el sonar o el sistema hidráulico se estropeara una y otra vez, todo esto justo cuando este estaba a punto de ir a investigar el naufragio. Tiempo después, la Marina envió un submarino de investigación, que básicamente autodestruyó su propio rover al entrar al agua, y cuando por fin llegó al lugar del naufragio, tenía los brazos demasiado cortos como para alcanzar algo. Posteriormente, se hicieron nuevos intentos, sin embargo hasta el día de hoy, los obstinados restos del naufragio no se han explorado con éxito. No está claro si este naufragio está realmente maldito o no, pero es intrigante que aparentemente sea tan resistente a ser explorado. El gigantismo abisal es la tendencia evolutiva de las especies de animales de aguas profundas, en su mayoría invertebrados, a crecer hasta tamaños mucho más grandes que sus parientes de aguas poco profundas. Ejemplos de animales los hay muchos, entre ellos están el calamar colosal, el cangrejo araña japonés, la medusa melena de león ártica, y el isópodo gigante. Las explicaciones propuestas para este tipo de gigantismo incluyen temperaturas más frías, escasez de alimentos, menor presión de depredación, y mayores concentraciones de oxígeno disuelto en las profundidades del mar. Sin embargo, y como se ha reiterado varias veces, dado nuestro bajo conocimiento y a la inaccesibilidad de los hábitats abisales, se ha dificultado el estudio de este tema. El lago Vostok, ubicado en el Polo del Frío a unos 3.488 metros por debajo de la superficie, cubre un área de 12.500 metros, lo que lo convierte en el más grande de los casi 400 lagos subglaciales conocidos de la Antártida, además de estar considerado como uno de los entornos más extremos y enigmáticos del planeta. Una de las cosas interesantes de este lago es cómo es posible que exista, encontrándose en uno de los puntos más fríos del planeta con temperaturas inferiores a los menos 90 grados Celsius, y pese a ello, tras la realización de pruebas con sondeos aéreos, se detectaron lecturas inusuales que sugería la presencia de un lago de agua dulce líquida bajo una gran capa de hielo. En cuanto a las razones del por qué sucede esto, se han sugerido diversas hipótesis. Desde que el lago no haya tenido tiempo de congelarse después de un período templado, que finalizó hace alrededor de 5.000 años. O que la temperatura promedio del agua rondaría los menos 3 grados Celsius, evitando su congelación debido a las altas presiones de la zona. Más allá de las características superficiales que presenta el lago, se sabe que en la década de los 90, un equipo de investigación descubrió microorganismos en el agua congelada, recolectada sobre su superficie líquida. Con el tiempo, otras investigaciones descubrieron mucha más complejidad de lo que se pensaba, desde un conjunto diverso de microbios, hasta algunos organismos multicelulares, tanto de agua dulce como de sedimentos oceánicos o lacustres. Todo esto es sin lugar a dudas un descubrimiento sin precedentes. Después de todo, estos organismos se desarrollaron hace cientos de miles de años y no han tenido que evolucionar para adaptarse a las condiciones cambiantes de la superficie terrestre. Finalmente, y probablemente lo más importante, es que se ha conjeturado que estudiar más acerca de este lago puede darnos un reflejo de la posible vida en otros lugares del sistema solar, véase las lunas Europa y Encelado, las cuales contienen océanos cubiertos de hielo, aislados del exterior, tal como ocurre con el lago Vostok. Se conoce como criatura U-28, a un supuesto enorme monstruo marino visto por única vez en el Atlántico Norte, durante la Primera Guerra Mundial en 1915.
El animal lleva el nombre del submarino alemán, y fue descrito por el comandante Georg Forstner, el capitán al mando del mencionado navío. Este señor, describió a la criatura como un enorme cocodrilo acuático desconocido, de unos 60 pies de longitud. Dijo además que el animal presentaba 4 extremidades, pies palmeados, una larga cola y una cabeza puntiaguda. No está claro qué exactamente fue lo que vio este comandante, pero existen 2 teorías principales sobre su origen. La primera sugiere que la criatura sea una especie prehistórica de cocodrilo que habitaba en agua salada, véase un espécimen sobreviviente de pliosaurio, los cuales se cree que se parecían a cocodrilos gigantes. Por otro lado, también se piensa que Forstner pudo haber inventado toda la historia, ya que a pesar que él afirmó que 7 miembros de su tripulación habían sido testigo de dicho evento, 6 de ellos murieron durante la guerra, y el restante, quien era el cocinero, nunca quiso hablar al respecto. Aún así, y dada la escasa naturaleza de la información disponible, existen una multitud de otras posibilidades que podrían dar una explicación a esta criatura. En 2003, científicos australianos etiquetaron con un dispositivo de seguimiento a un tiburón hembra de casi 3 metros de largo, para poder rastrearlo como parte de una investigación dedicada a registrar los cambios de temperatura ambiental y la profundidad del océano. Para desconcierto de los investigadores, 4 meses después, los datos del dispositivo mostraban que el gran tiburón se sumergió abruptamente a una profundidad de casi 600 metros, además de reportar un abrupto aumento de temperatura. El dispositivo permaneció a esas condiciones durante muchos días, acercándose ocasionalmente a la superficie solo para descender nuevamente, antes de llegar a la orilla de una playa cercana 2 meses después. En estudios posteriores, se constató que el origen de este extraño suceso sería por causa de la migración de grandes tiburones blancos que llegaban al mismo área donde comenzó todo. Por lo que rápidamente, los científicos llegaron a la conclusión de que el tiburón habría sido devorado por otro mismo animal de su especie mucho más grande. Esto se refuerza con el aumento en la temperatura, que coincide con el calor corporal de un animal, y la velocidad de movimiento que se ajusta con la de los tiburones blancos. Para finalizar, los investigadores apuntan que los motivos por los cuales un tiburón blanco se alimentase de un miembro de su misma especie pueden ir desde la disputa del territorio, el hambre o el mismísimo hecho de que tiburones grandes devoren a miembros de menor tamaño. UTSUIP es un sonido no identificado detectado en las matrices de hidrófonos autónomos ecuatoriales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Este sonido estaba presente cuando el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico comenzó a grabarlo en agosto de 1991. Consiste en un largo tren de sonidos ascendentes de banda estrecha de varios segundos de duración cada uno, cuyo nivel de la fuente es lo suficientemente alto como para ser registrado en todo el Pacífico. El sonido parece ser estacional, generalmente alcanzando picos en primavera y otoño, pero no está claro si esto se debe a cambios en la fuente o cambios estacionales en el entorno de propagación. El nivel de intensidad ha ido disminuyendo desde 1991, pero los sonidos todavía se pueden detectar en los hidrófonos autónomos de la NOAA. La fuente se ubica cerca de la localización de un área de sismicidad volcánica, pero esto no explica el origen del sonido, y hasta la fecha se desconoce. La bestia de Stronsay fue una gran masa orgánica no identificada, avistada por primera vez en la costa de la isla de Stronsay en Escocia, después de una tormenta el 25 de septiembre de 1808. El cadáver procedente de una aparente especie desconocida, probablemente una especie de serpiente marina, medía 16.8 metros de largo, presentaba 3 pares de apéndices descritos como patas o alas, sus aletas estaban bordeadas con cerdas en la espalda que brillaban en la oscuridad al contacto con el agua. No obstante, el naturalista Sir Everard Home descartó la idea de que el animal se tratara de algún monstruo marino o especie no identificada, mencionando que lo más probable es que los restos eran de un tiburón peregrino en descomposición, un animal bastante común en aquella zona. Sin embargo, incluso si la teoría del naturalista era cierta, aún quedaba un misterio que resolver. Resulta que el tiburón peregrino más largo jamás registrado medía apenas poco más de 12 metros, mientras que la bestia no identificada superaba los 16 metros de largo desde la punta hasta la cola, lo cual ha hecho dudar a muchos si realmente se trataba de un tiburón gigante o haya alguna otra explicación que aún desconocemos.
Una piscina de salmuera, a veces llamada lago submarino, es un denso cuerpo de agua hipersalina que no se mezcla con el agua marina circundante, encontradas comúnmente debajo del hielo marino polar y en las profundidades del océano, formándose en lugares donde un mar quedó aislado de otros océanos en el pasado remoto y, al evaporarse, dejó depósitos de sal bajo la superficie. Se considera como uno de los ambientes más extremos de la Tierra, presentando altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno y metano, tóxicas para la mayoría de animales marinos debido a su alta salinidad y los bajos niveles de oxígeno, siendo solo unos pocos animales como moluscos, crustáceos y principalmente microorganismos, capaces de manejar el entorno. A pesar de presentar un ambiente tan extremo, estas raras piscinas pueden ofrecer información sobre cómo comenzó la vida en la Tierra, y cómo esta misma podría evolucionar y prosperar en mundos ricos en agua. Los peces abisales de Beebe son peces de aguas profundas observados por el naturalista William Beebe en el Océano Atlántico Norte frente a las Bermudas, entre los años 1930 y 1934. Las inmersiones, consideradas una de las primeras observaciones directas de peces abisales en su entorno natural, fueron realizadas a más de 640 metros bajo la superficie del mar utilizando una batisfera, en las cuales se descubrió muchas nuevas especies de peces de aguas profundas que actualmente no son reconocidas por la ciencia, convirtiéndolos así en críptidos. Entre ellos están el pez constelación, un pez redondo con 5 líneas de puntos bioluminiscentes. El gar arcoíris abisal, un pez muy colorido que medía unas 4 pulgadas de largo. El rape de 3 estrellas, un rape negro de 6 pulgadas con 3 varillas bioluminiscentes. Y el pez dragón gigante, un pez negro sin escamas de casi 2 metros de largo. Hasta el momento, no se han obtenido especímenes de ninguna de estas especies, y debido a las circunstancias de las observaciones, se ha puesto en duda si estos peces son una invención o malinterpretación, o si de lo contrario, fueron un secreto del mar que fue revelado a la humanidad solo brevemente, antes de desaparecer nuevamente en el oscuro y extraño anonimato de sus profundidades. Según los registros de los mareógrafos y, últimamente, las mediciones por satélite, demuestran que a lo largo del siglo pasado, el nivel medio del mar ha aumentado entre 10 y 20 centímetros. Sin embargo, la tasa anual de aumento durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros, casi el doble de la velocidad media de los 80 años precedentes. Se sabe que el cambio climático ha provocado que la temperatura de la superficie de la Tierra haya aumentado, trayendo varias consecuencias. Para empezar, se sabe que alrededor de la mitad del aumento del nivel del mar que se produjo a lo largo del siglo pasado, es atribuible a que los océanos han absorbido y almacenado un gran porcentaje de este calor adicional, lo que ha provocado que el agua se dilate, y por lo tanto ocupe mucho más espacio. Asimismo, el derretimiento de los glaciares terrestres y los casquetes polares ha tenido una tasa de aumento, lo que genera un desequilibrio significativo. Por otro lado, existe un consenso generalizado entre los científicos del clima que mencionan que el aumento del nivel del mar va muy por detrás del aumento de la temperatura que lo desencadena, y que este crecimiento sustancial a largo plazo continuará durante los siglos venideros, incluso si la temperatura se estabiliza. Se espera que el aumento actual y futuro del nivel del mar tenga una serie de impactos, particularmente en los sistemas costeros. Tales impactos incluyen mayores y más frecuentes inundaciones por mareas altas y marejadas, inundaciones costeras más extensas y cambios en la calidad del agua superficial. El Leviatán es un monstruo marino de inmenso tamaño perteneciente a la tradición judeocristiana, cuyo aspecto físico varía, aunque generalmente se le representa con una apariencia semejante a un dragón o serpiente marina, con una piel de armadura impenetrable, junto con extremidades elegantes, dientes como cuchillos, ojos blancos brillantes e incluso múltiples cabezas. El Leviatán es una antigua bestia primordial creada por Dios, considerado una encarnación del caos, e identificado en la demonología como uno de los 7 príncipes del infierno, siendo el demonio de la envidia. Su apariencia draconiana y naturaleza feroz es probablemente un simbolismo del mismo Satanás, a su vez se le relaciona con el fin del mundo o también llamado Armagedón.
La floración de algas nocivas, o más conocida como marea roja, es el crecimiento desproporcionado de algas, que suele durar desde unos pocos días hasta muchos meses, el cual termina causando impactos negativos, mediante la producción de toxinas naturales producidas y, a veces, puede dar como resultado niveles de oxígeno severamente más bajos en aguas naturales, lo que al cabo de un tiempo termina generando una zona muerta, y como consecuencia, la muerte de organismos tanto de aguas marinas como de dulces. Los científicos consideran que el término marea roja está incorrecto, ya que a pesar que en la mayoría de los casos, esta proliferación de algas consigue teñir las aguas de una tonalidad rojiza, debido a los pigmentos que algunos de estos microorganismos poseen, en otras ocasiones no poseen una coloración a la vista. En muchos casos no está muy claro la causa de este fenómeno, ya que su aparición en algunos lugares parece ser completamente natural, mientras que en otros aparenta ser el resultado de actividades humanas o las consecuencias de estas, véase el uso excesivo de fertilizantes o el cambio climático. La fosa de las Marianas se ha convertido, tras el paso del tiempo, en uno de los lugares más misteriosos y desconocidos no solo del océano, sino del planeta Tierra en general. Esto no es de extrañar, no por nada estamos hablando de la zona más profunda de todo el océano, cuya incertidumbre perdura hasta el día de hoy, tanto así que constantemente se descubren y desvelan numerosas nuevas especies y fenómenos extraños que ocurren en la zona. No obstante, un equipo de investigación realizada en Shanghái, ha realizado un importante hallazgo que resalta sobre la mayoría. En concreto, los científicos han identificado en el abismo Challenger, ubicado a casi 11.000 metros de profundidad, una alta cantidad de especies de virus gigantes que pueden ser vistos a simple vista. Si bien se han encontrado otros exponentes gigantes en distintos ecosistemas, esta clase de virus parecen ser más abundantes en el fondo de esta fosa, donde deben soportar condiciones extremas. Los científicos han estado intrigados por el impactante descubrimiento no solo por su tamaño, sino también por su genoma excepcionalmente complejo de más de 1.2 millones de pares de bases, más que cualquier otro virus conocido. Para terminar, es muy probable que con el paso del tiempo se sigan descubriendo hallazgos igual de inusuales. Después de todo, las profundidades del mar siguen albergando enigmas que el ser humano continúa intentando descifrar. A inicios del año 1968, 4 submarinos pertenecientes a distintos países, desaparecieron misteriosa y silenciosamente mientras patrullaban el océano, en un período entre los meses de enero y mayo. El primero en desaparecer fue el submarino israelí INS Dakar, el 25 de enero, cuya última posición reportada fue en el mar Mediterráneo cerca de la isla de Creta, y no sería encontrado hasta 1999. 2 días después, el 27 de enero, el submarino francés Minerve, correría el mismo destino. Su última posición estaba también en el mar Mediterráneo entre Creta y Chipre, pero a más de 2.300 kilómetros del submarino israelí. Sus restos fueron encontrados después de más de 50 años, el 22 de julio de 2019. El 8 de marzo de 1968, ocurriría la tercera desaparición, en este caso el submarino soviético Ka-129, cuyo último avistamiento fue en el Océano Pacífico en un área al noroeste de Hawái. No volvería a ser visto hasta agosto de ese mismo año. Finalmente, el 22 de mayo, ocurriría la última desaparición, siendo en este caso el submarino estadounidense US Scorpion, cuya posición reportada fue en el Océano Atlántico Norte, no siendo hasta finales de octubre, cuando sería localizado. Sin embargo, los restos del barco junto con todo el armamento aún yacen en el lugar. A pesar de las cosas, no se ha hecho ninguna conexión entre los 4 submarinos, y es probable que sea una coincidencia. No obstante, se especula que 2 de los submarinos pueden haber estado involucrados en una acción hostil entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. The Black Carpet, es un supuesto críptido marino, descrita por buzos como un grupo de microorganismos de color negro azabache, de un tamaño indefinido pero inmenso, con antenas delgadas y extraños tentáculos negros, que se encuentra al acecho, arrastrándose en las profundidades del océano, mientras consume nutrientes. Según se cuenta, el misterioso organismo emite sonidos como si de un canto de ballena distorsionado se tratase, comparables a otros críptidos marinos. Se estima que de llegar a ser real, este estaría relacionada con los primeros organismos unicelulares que vivieron hace millones de años en el océano.
Uno de los peligros actuales más preocupantes del cambio climático es la acidificación de los océanos. Esta consecuencia significativa y dañina ocurre gracias al exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que no vemos ni sentimos porque sus efectos ocurren bajo el agua. Se estima que al menos una cuarta parte del dióxido de carbono que se libera al quemar carbón, petróleo y gas, no se queda en el aire, sino que se disuelve en los océanos. Cuando este compuesto es absorbido por el agua de mar, se producen una serie de reacciones químicas que dan como resultado una mayor concentración de iones de hidrógeno. La acidificación de los océanos ya está afectando a muchas especies oceánicas, especialmente a organismos como las ostras y los corales que forman caparazones y esqueletos duros al combinar calcio y carbonato del agua de mar. Asimismo, científicos han afirmado que dadas las repercusiones, en tan solo a finales de este siglo el agua del mar será tan ácida que más del 30% de las especies marinas no será capaz de sobrevivir. El agujero azul de Dahab es un sumidero submarino de 120 metros de profundidad, ubicado a unos pocos kilómetros al norte de Dahab, Egipto, en la costa del Mar Rojo. Este amplio agujero se ha hecho muy famosa entre buceadores, quienes lo consideran un lugar mítico, tanto por su espectacularidad, profundidad, dificultad técnica de la inmersión como por su facilidad de acceso al localizarse a pocos metros de la costa. Lamentablemente, es tristemente famoso por el elevado número de accidentes de buceo fatales que se han producido tratando de alcanzar su fondo o cruzando el famoso arco, un túnel sumergido con una profundidad de 55 metros, que conecta el agujero con el mar abierto. La causa de la mayoría de padecimientos es a menudo la intoxicación por nitrógeno, que a grandes profundidades, este gas actúa sobre una persona como si de una droga se tratase. El 5 de noviembre de 1983, se demostró, de manera empírica, el por qué el buceo de saturación es sin lugar a duda, uno de los empleos más duros y peligrosos del mundo. Aquel día todo transcurría normalmente, un grupo de 6 operarios, entre ellos 4 buzos de saturación y 2 asistentes, trabajaban a bordo del Bayford Dolphin, una plataforma petrolera semisumergible que opera en el Mar del Norte. 2 de los buzos se encontraban en medio de un procedimiento de rutina, y regresaban en una campana de buceo, una recámara rígida capaz de soportar grandes presiones a medida que aumenta la profundidad, utilizada para llevar a los buzos a zonas profundas. Según el protocolo, al volver a la superficie, antes de salir de la campana, los buzos primero deben atravesar un pasadizo que los lleva a una cámara de descompresión. La campana, el pasadizo y la cámara de descompresión deben estar cuidadosamente calibradas y selladas para que el paso de una presión a otra sea lo menos brusco posible. En el túnel, los 2 buzos se quitaron el equipamiento y entraron a la cámara correspondiente. Uno de ellos abrió la esclusa que mantenía el tronco sellado antes de que el otro buzo pudiera cerrar la cámara. En circunstancias normales, la campana de buceo no se separaría de las cámaras, hasta que las puertas estuvieran selladas de forma segura. Sin embargo, por error, esta se desprendió antes de que se cerraran las puertas, creando lo que se conoce como una descompresión explosiva. La presión del aire dentro de las cámaras de vida pasó instantáneamente a 9 atmósferas, y la ráfaga explosiva de aire que salió de la cámara hizo volar la pesada campana de buceo, acabando instantáneamente con la vida de uno de los buzos, e hirió de gravedad a su compañero. Mientras tanto, el destino de los 4 buzos restantes fue mucho peor. 3 de ellos fueron esencialmente hervidos desde el interior cuando el nitrógeno en su sangre estalló violentamente en burbujas de gas, y en cuanto al 4.º buzo, quien se encontraba de pie frente a la puerta parcialmente abierta de la sala, tuvo la peor parte. Su cuerpo fue succionado a través de una abertura tan estrecha que lo desgarró y expulsó sus órganos internos a la cubierta. Afortunadamente, la muerte de cada uno de ellos fue indolora. Finalmente, no está de más decir que el incidente de Bayford Dolphin fue uno de los peores desastres petroleros de la historia, y lo único positivo del caso es que, dadas las repercusiones, condujo a cambios radicales en la seguridad del buceo comercial en todo el mundo. Durante muchos años, cientos, por no decir miles de refugiados inmigrantes, desesperados y con la esperanza de buscar una vida mejor, han intentado cruzar con regularidad el mar Mediterráneo, sin pensar que las consecuencias que traería esto consigo, serían trágicas y desgarradoras.
Mujeres embarazadas, niños y jóvenes, han perecido en las frías aguas de este mar, o por el contrario son capturados por las milicias y torturados, simplemente porque huyeron de su país, en busca de un futuro mejor a través de canales ilegales, ante la ausencia de opciones para la migración legal. Estimaciones asimilan que más de 20.000 personas han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo desde principios de 2014, lo que a pulso, lo ha llevado a ganarse el título del cementerio de refugiados, y lejos de ser inevitable, esta tragedia no es más que la consecuencia directa de una elección política deliberada. Y bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que el video haya sido de su agrado. Pero antes de irme, me gustaría agradecer a cada una de las personas que me ha apoyado y motivado a seguir subiendo este contenido. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.